Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos de nuevo con el doctor Manuel Rodríguez Agüín. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de un tema relacionado con tu último libro, El laberinto de las relaciones tóxicas, cómo resolverlas en 10 pasos, y es sobre el proceso de separación. Entonces, la primera pregunta que te querría hacer es ¿por qué es tan difícil que una persona tome la decisión de separarse de alguien aunque le haga muchísimo daño? Bueno, es verdad que separarse no es fácil y causa dolor, porque bueno, cuando estamos acostumbrados a una persona, a un grupo, a una relación, pues tenemos una serie de enganches que hacen que, bueno, que estemos sujetos a esa situación. Entonces, pues imaginemos una persona, una pareja que lleva junto pues, mucho tiempo, pues tienen una serie de costumbres, de hábitos, tienen un apego, digamos, vinculado a lo físico, vinculado a lo más sensorial, se podría decir. Y claro, eso, digamos que dejar todo eso a un lado, pues es muy complicado a pesar de que haya causas objetivas para hacer una separación. También es verdad que hay veces que las separaciones son difíciles porque, bueno, en ese proceso hay como datos o incongruencias, datos contradictorios. Hay personas, por ejemplo, que tienen una separación muy brusca y no saben bien lo que ha pasado, están confusos, se plantean por qué ha sido así, qué es lo que he hecho mal, se empiezan a echar la culpa y entonces todos esos aspectos pues hacen que las cosas sean más difíciles y se lentezcan más. Eh, yo he visto casos en la consulta pues, de personas que han tenido muchas dificultades para separarse, porque claro, decían, pero ¿cómo me puede pasar eso a mí? Si yo sé que esta persona me quiere, me ha querido, ¿cómo ha podido dejar de quererme? Pero si yo estaba teniendo, estábamos juntos el otro día, estamos bien, y de repente, claro, eso es muy difícil. Sin embargo, hay otro tipo de separaciones que, bueno, que se van haciendo, que son más fáciles. Porque, por ejemplo, se va perdiendo el contacto, se va siendo uno más frío con la otra persona. Pasa igual en las familias, o sea, habiendo, digamos, asperezas, ¿no? Y entonces, ese tipo de situaciones te lleva ya a un punto, van siendo más progresivas, ¿no? Y entonces llega un momento en el que ya, pues, bueno, lo ves más claro. Pero ya digo que depende mucho de las situaciones y la mayoría de las situaciones son complejas por eso. También hay mecanismos de defensa que tenemos para no ver cosas negativas, que eso es otro de los aspectos importantes. Hay gente que niega, por ejemplo, que alguien le esté maltratando o que le esté haciendo un trato desconsiderado y entonces no percibe ciertas situaciones porque no las percibe. O puede que esté disociando. La disociación es otro mecanismo también. Y dice, no, es que esta persona me quiere muchísimo en el fondo. Entonces se olvida de los aspectos, digamos, que son negativos, ¿no? Se olvida, me refiero que no puede recordarlos ni tiene acceso a ellos. Estos son variables que hacen que una separación pues, sea una cosa compleja y que, claro, que cause dolor y que sea difícil en un primer momento hacerlo. Claro, hablando de la dificultad que tiene, a mí me llama mucho la atención porque veo que hay mucha gente que se toma una ruptura o una separación como, bueno, incluso que te lo comentaba al principio, incluso en un Sí, trabajo, de dejar un trabajo incluso. sí. Lo toman como un fracaso personal. Entonces también te quería preguntar que de a qué viene ese sentimiento. Vamos a ver, fracaso es un fracaso, quiero decir, a corto plazo es un fracaso. Siempre digo lo mismo a muchas personas que piden ayuda, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos una cosa en el corto plazo, pues lo vemos como un fracaso, es verdad. Tú estás con una persona y resulta que eso se va al garete, pues es un fracaso. Si estás en un trabajo que estás pues ya integrado en ese trabajo y de repente pues vas a tener que abandonar porque no hay unas fricciones y unas tensiones y ves que las cosas no son las mismas, pues es un fracaso en el corto plazo. Claro, cuando amplías más el tiempo, pues ves que eso te puede llevar a otra situación mejor. Entonces es mucho más fácil relativizar. Entonces fracaso es, pero bueno, el fracaso hace que aprendas y con ese aprendizaje vas a hacer que tu vida sea mejor en un futuro. Eso es lo que hacemos, digamos, los que nos dedicamos a ayudar a la gente, los psicólogos, terapeutas, pues bueno, psicólogas, pues lo que hacemos es justamente eso, ayudar a que eso que en el corto plazo parece de alguna forma muy duro, pues en el largo plazo va a ser algo que te vas a dar cuenta y vas a vivirlo como una oportunidad para mejorar tu vida. Muy importante.
Por Eso se cada llama, vez. le llama mucho resiliencia ahora, ¿no? Pero no solamente es eso, sino que además vas a mejorar tu vida, ¿no? Lo que pasa es que al principio, claro, es que, oye, que te causa dolor, claro, es un Claro. fracaso. Quiero decir, esto es como en el deporte, iba a decir, ¿no? Cuando un deportista pierde el partido decisivo, pierde un partido, pierde o se lesiona o algo, pues en el momento, en el corto plazo, pues es un disgusto. Pero cuando tú ves la trayectoria de alguien, ves que se levanta y que vuelve a levantarse y que vuelve a hacer, pues entonces te das cuenta que la vida pues, tiene esa serie de experiencias de fracaso, las relativizas y las cosas van a mejor. ¿Existirían algunas claves o medidas para poder salir de esa relación o separarte de esa pareja de una forma adecuada? Sí, claro, hay una serie de claves en el sentido de actitudes que uno debe ir desarrollando para que ese paso sea mejor. Lo primero tiene que ver con el diferenciar o distinguir lo que es la culpa y la responsabilidad. Hay muchas personas que se culpan a sí mismas porque creen que han hecho algo mal para que la situación haya llegado a ese punto, ¿no? Entonces, ocurre mucho en la pareja que uno dice, pero madre mía, o tienen el sentimiento de culpa, por ejemplo, por no haberse dado cuenta de esa situación antes y cómo es posible, se lleva una gran desilusión porque es una sensación de que han sido engañadas o engañados, ¿no? Estas personas así de esa forma. Entonces, la primera es tener una actitud amable con uno mismo, tener una actitud de consideración con uno mismo. O sea, uno hace lo que puede en el momento vital que le toca. Esa es la primera cosa, el saber que eso es algo que pasas en la vida, que es algo temporal, que no te das cuenta de muchas cosas, a veces por desconocimiento, a veces porque la experiencia ha sido tan dura que es difícil reaccionar a tiempo, no se puede reaccionar tan rápidamente. Cuando tienes experiencia, a veces resulta más sencillo, pero si no tienes experiencia, eso te va. Eso es la primera, por tanto, tratarse bien. La segunda es que te puedas recuperar en el sentido más psicológico, más fisiológico, es decir, que tu cerebro funcione bien, que puedas estar atenta a las cosas, que puedas descansar bien. Para eso hay muchas herramientas y muchas técnicas que facilitan el descanso, la autorregulación y que uno pues, pueda, digamos, tener una actitud ante la vida y un comportamiento bueno, que le facilite que pueda seguir estando conectada a la gente, concentrada en el trabajo, descansando. Y es increíble porque a pesar del dolor uno puede hacerlo. Eso sería el otro pilar fundamental, ¿no? Y después hay un tercer pilar que es que tiene que ver con el contacto con otras personas, con las redes sociales, no en el plano de redes sociales, como digamos, de redes Digital. sociales virtuales, ¿no? Sino que estés conectada a la gente, que te apoyes en tus seres queridos, que recibas de alguna manera su afecto, que puedas expresar tus emociones apropiadamente y adecuadamente. Entonces, esa conexión, esos enganches que tú tienes, enganches positivos, porque es tu sostén, pues eso lo tienes que mantener, tienes que seguir cultivando. Entonces es muy bueno tener actividades que te permitan pues, seguir socializándote a pesar de que tengas esa sensación de malestar o de tristeza, ¿no? Entonces estos son elementos que van a hacer más fácil, digamos, ese proceso de separación, independientemente de que, bueno, de que en algunas personas hay que desarrollar actitudes de determinación, de firmeza cuando uno toma la decisión. Tomar una decisión es un proceso de altibajos, en el que una persona lo ve muy claro en un momento determinado, pero puede volver a recaer en esa misma situación y por tanto ese proceso de cambio no es lineal, sino que va siendo de altibajos, como una montaña rusa a veces. Y ante esa montaña rusa, pues uno necesita el ir potenciando su determinación, de alguna forma, eso es algo que se hace con la ayuda muchas veces de alguna persona que te pueda, pues bueno, desarrollar en la mente pues, ciertos aspectos que tienen que ver con esa firmeza, con esa persistencia, que ya digo, a veces es difícil de desarrollar por circunstancias que están ahí presentes en la situación. Hay más cosas que se pueden hacer. En el libro describo 10 pasos, ¿vale? Pero yo ahora, por resumir, estos tres aspectos yo creo que son decisivos, ¿no? A la hora de poder bueno, separarse y
ver eso. Evidentemente, dependiendo de cada persona, pues hay unas personas que necesitan una cosa, otra cosa, y bueno, puedes ir, ¿no? Claro, y también yo iba a comentar que lógicamente estamos hablando de una relación con una trayectoria, que Sí, luego también ves a gente a lo mejor muy joven, pues que lleva 2 meses con alguien y lo dejan y parece que es un drama y es lo peor que les ha pasado en la vida. eso. Sí, claro. Esos son, digamos, dolores vitales del desarrollo. Yo le llamo así, dolores vitales del desarrollo. Pues claro, desengaños, las primeras rupturas, la sensación de que no encajas con alguien, la desilusión, son experiencias que todo el mundo debe pasar en algún momento y que, bueno, generan también desesperación, como no, pero son necesarias para que uno vaya madurando en la vida. Es verdad que la sociedad que hemos creado pues no permite que las personas vayan desarrollando consistencia a través de estas pequeñas rupturas. La experiencia de pérdida es necesaria en la vida para poder vivir. Si uno no tiene la experiencia de pérdida, no puede madurar, porque sería una ilusión, una idealización. Eso es otro elemento también importante para las relaciones, sobre todo para la prevención de las relaciones, que es no idealizar mucho. Pero al principio en las primeras relaciones se idealiza mucho y el dolor es mayor, porque cuando idealizas, fantaseas, y la fantasía, por definición, es inconsciente, es imposible. Y entonces, al final, pues ves que estás perdido o perdida en esa situación. Fantasías, por lo tanto, no son recomendables en las relaciones, pero bueno, en las primeras relaciones se fantasea mucho. Al final, pues vas a hacer. Inevitable, ¿no? Un poco. Es inevitable, sí. Esas son cosas que no es que sea inevitable, es que al final es verdad que en ese proceso, cuando vas aprendiendo, pues al principio fantaseas y después vas viendo realidades. Claro, dices, oye, mira, pues esta persona que decía que me echaba tanto y me decía que era maravillosa y tal, pues veo que al final, pues cuando yo tengo que ir a un sitio, pues no me acompaña, además me deja sola aquí en esta situación o me deja solo, veo que no me apoya en mis proyectos, entonces, quiero decir, ahí empiezas ya a darte cuenta de que eso era algo que te habías creado tú, pero que no es así. Otra cosa también que te quería comentar, que me ha Sí, llamado mucho la atención por lo que ibas diciendo, de sí, que es difícil cuando nos separamos de alguien porque hay un apego, porque hay como que se unen ya cosas sensoriales, ¿no? De que echas de menos físicamente a esa sí, persona. sí, sí. Me ha recordado también un poco que a un proceso como de duelo, ¿no? También, cuando pierdes, fallece Claro, alguien, me ha recordado esos altibajos, me ha sí, llamado sí. mucho la atención. Es un proceso, estás haciendo un proceso de duelo. Cuando hay una pérdida hay que hacer un duelo. Entonces los duelos son dolorosos, hay duelos que son un poco más patológicos que otros y el duelo pues implica un dolor, una rabia primera, porque hay veces que uno tiene rabia porque no se lo puede explicar, no puede saber qué ha ocurrido, uno se puede echar la culpa en ese proceso de rabia o echar la culpa a otra persona y después pues bueno, uno ya va teniendo ese bajón porque ya ve que la pérdida es así, la pérdida no puede evitarla, entonces uno ya se deprime y después uno va integrándolo en la vida con las experiencias que tiene y uno se va dando cuenta pues, bueno, de las cosas positivas que ha aportado alguien o un grupo o una experiencia a su vida y que le va a dar algo que no se va a ir. O sea, lo importante de la vida es lo que nosotros recordamos y lo que nosotros tenemos en la vida, digamos, de soporte, ¿no? Y entonces todas las experiencias, sean de pérdida o sean de otro tipo, nos dejan, digamos, una especie de sustrato que hace que podamos vivir mejor y aprender mejor. Entonces, cuando incluso de las separaciones más difíciles, más duras que podamos tener, podemos tener ese sustrato que te da la sensación, ¿no? de aprendizaje y el duelo después al final, pues recuerdas a esa persona. Seguramente, bueno, tú eres joven, Leticia, pero seguramente las primeras relaciones que uno tiene, pues bueno, al principio, cuando rompes esa relación, te llevas una gran desilusión, ¿sabes? Pero después, al paso del tiempo, recuerdas a esa persona y dices, pues mira, fíjate, yo Sí, cuando con tenía un 15 o 16 años, oye, pues era mis primeras peripecias, ¿no? Y ahí que estaba yo y tal, así que le recuerdas un poco con cariño porque te das cuenta que aportó algo en tu vida en ese momento. Eso es, sí.
y vas haciendo, ¿no? Y después, y te va dando además seguridad porque vas viendo que sigues adelante. Y ya por último, te querría preguntar si hay alguna manera de que esa separación se haga sin sufrir. Separaciones sin sufrir. Yo creo que lo importante es desdramatizar el sufrimiento, que esa es la otra cosa que yo creo que es así. Sufrir se sufre en la vida. Es decir, desde que cuando un niño nace, pues sufre pues, joder, la temperatura, los ruidos, las luces. O sea, eso se llama sufrir. Pero no hay que sufrir más por sufrir. Eso es lo que yo llamo desdramatizar de alguna manera el sufrimiento. Ocurre eso. Cuando te separas, pues tienes una reacción de pérdida y entonces hay un afecto que hay de pena. Y eso, tienes esa sensación. Desdramaticémosla. No podemos tampoco cortar, es decir, eso no ha existido, eso sería negar una cosa. Entonces yo creo que es el proceso de desdramatización del sufrimiento es algo necesario para que aprendamos en la vida esa serie de sinsabores que tiene y que te va dando después esa consistencia, esa solidez en la vida necesaria para que tú sigas adelante y que bueno, te valoras a ti misma además como protagonista de este viaje tan indescriptible, ¿no? Que es la vida. La vida tiene esa especie de peligro, ¿no? Cuando las cosas no van bien o cuando hay... Pero también tiene ese atractivo, esa magia, ¿no? Magia no fantasiosa, sino que eso de que después del fracaso viene, se abre otra cosa. Entonces, por eso digo desdramatizar. La desdramatización se ocurre mucho con la experiencia, con la práctica, con la meditación. También ayudamos mucho a la gente, por ejemplo, a que desdramaticemos las cosas, ¿no? Pero el dolor lo experimentamos como... Y el dolor poquito a poco, ¿no? Se irá yendo. Sí, Y bueno, y sí, siguiendo los pasos que has ido comentando, pues seguramente ayudará a muchas personas. totalmente. En el libro se pueden ver más los pasos y hay más, hay como 10 pasos más sistematizados en los que, digamos, pues se va masticando, ¿no? Cada una de estas cosas. Y yo creo que es de utilidad, porque la gente puede ver una guía pues, para poder, digamos, tener una herramienta, ¿no? En cada paso y poder identificar cosas que en la vida le han ocurrido y que ha estado un poco perdida, ¿no? En un momento determinado. Eso es un comentario que me hace mucha gente que lee el libro, que me dice que, oh, si esto me ha pasado a mí, esto, pues claro. Y entonces, pues bueno, les sirve un poquito de guía. Claro, además es que ponéis ejemplos Sí, que yo creo que ayudan mucho a que la gente empatice y diga, y lo que tú dices, dices, "Fua, es que parece que está hablando de mí". esa tiene, yo creo que esa es una virtud, ¿sabes? El libro está lleno de ejemplos y de cosas, ¿no? Que uno ha visto y que ha experimentado, y entonces, pues bueno, eso creo que ayuda. Claro, sí, sí, seguro. Si hay alguien que lo quisiera comprar, está disponible en Amazon. Vamos a dejar el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Perfecto, Y muy bueno, bien. pues como siempre, que espero que este vídeo le llegue a mucha gente que esté pasando a lo mejor por un proceso complicado y que le esté costando tomar una decisión y que les Sí, ayude. pues sí, eso es lo importante, que las cosas ayuden, porque si no, no tiene sentido. Totalmente cierto. Que Pues ayuden por muchísimas el gracias. aporte. Gracias a ti, Leticia. Muchas gracias. Que Pues vaya nada, muy pues bien. nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Eso es, nos vemos pronto. Eso es. Nada, muchas gracias, Manuel. Gracias a ti, Leticia. Hasta luego. Hasta luego. Chao.